Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la experta en finanzas, Elaine King, y ella nos va a hablar hoy sobre los 7 errores financieros entre parejas. Pero antes de empezar el segmento de hoy, le damos las gracias, como siempre, al equipo de producción en español de WLRN, empezando con el superdirector Al Chocoy. Muchísimas gracias. Gracias a Michelle, a John, Hans, Justin y Daniela para hacer esta programación en español posible. Y ahora, con gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, Elaine King. Bienvenida, Elaine. Muchas gracias, Ana. Gracias por regresar a nuestro programa. Como le he dicho en el pasado, usted es una de las invitadas favoritas de nuestros televidentes. So, muchísimas gracias por la educación y toda la información que de verdad nos da. Pero quizá para nuestros televidentes que no la conocen, nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y cómo es que llegaste a ser una de las nombradas principales mujeres de finanzas aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, yo originalmente soy de Perú y crecí la mayor parte de mi vida en Estados Unidos. Empecé mi carrera en Wall Street, asesorando y ayudando a 5,000 asesores financieros en un centro de asesoramiento que manejábamos 13,000 millones de dólares. Y de ahí nació más o menos mi habilidad de educar, porque empecé educando a asesores financieros, de hecho, de cómo distribuir y mejorar sus finanzas para sus clientes. Entonces, de ahí, fast forward, o sea, ya han pasado muchos años, he publicado varios libros de educación financiera y una de las cosas que tengo como misión es que las parejas no se separen por dinero. Porque mis padres se divorciaron y se peleaban por dinero un poquito, y yo quiero que todas las mujeres, sobre todo, porque tú sabías, no sé si sabes, pero de cada 10 años de historia de construcción del sector financiero, existe solamente 1 año de historia de construcción del sector financiero. Es decir, las mujeres hemos construido el sector financiero 1/10 parte nada más. Entonces, el sector financiero en realidad no está construido para nosotras. Tenemos que hacer mucho por delante para poder balancearnos. Sí, yo me imagino, usted tiene muchos años de experiencia y me imagino que las cosas hace 20 años han cambiado y es por educación y por el internet que nos ayuda a buscar personas como usted, a seguir como en social media, a ver qué podemos aprender de esto. Sí. La información y educación ahora es más accesible, sí. Pero sí, es algo que las mujeres estamos como un decimal de esta área. Sí. Y también yo lo veo mucho como abogada de divorcio, de familia. Yo sí te puedo decir que el dinero, no solamente cuando se están peleando en un divorcio, pero a veces causa los pasos para llegar a un divorcio. Sí. Eso es importante. Y hoy nos va a hablar sobre ciertos consejos que quizás nos puede ayudar en una relación junto con una persona que está viviendo, romántica, sí. o esposo o esposa. Sí, una pareja sin no tienes que estar matrimonial, pero igual, algunos errores comunes, ya que he trabajado varios años y he trabajado con más de 1,200 familias y he visto que algunos patrones se repiten, como dices tú, ¿no? Entonces, uno de los errores más comunes que veo es cuando no hay comunicación sobre el dinero. El dinero entra, el dinero sale y nadie se habla nada, nadie dijo nada. No es una conversación normal. La gente prefiere hablar de la comida, de los viajes, de los chicos, de la casa, del techo, pero no del dinero. Y el dinero es una cosa que uno tiene que hablar, haya o no haya dinero. Uno no tiene que tener dinero para hablar de dinero. Es más, es mejor hablar de dinero cuando no hay dinero para ver cómo lo vamos a crear juntos. ¿Y cuáles son consejos que quizás le da a una persona? Porque a veces las personas se sienten incómodas hablando, trayendo este tema a la mesa. ¿Cuáles consejos le daría a una persona que quizás dice, bueno,
yo estoy casada, pero a la misma vez le tengo miedo de abrir esta conversación. ¿Cómo lo puedo hacer? De hecho, pueden usar Ana Tu Show y pueden decir, mira, el domingo estuve viendo el show y había una persona que estaba recomendando para poder evitar el divorcio, poder empezar a conversar del dinero en una forma amigable. Entonces pueden usarnos a este show que estamos haciendo de ejemplo y decir, mira, se me ocurrió, ¿por qué no empezamos a hablar del dinero? ¿Y qué recomiendas? Bueno, lo que recomendaría sería que escojan una fecha, puede ser una vez al mes, puede ser una vez a la semana, de repente en el aniversario. No sé, por ejemplo, yo me casé el 14 de febrero. Todos los 14 del mes vamos a hablar un poquito del dinero. O el cumpleaños. Escojan una fecha que sea significativa y siéntense mínimo una vez al mes y digan, a ver, vamos a hablar un poquito del dinero este mes. ¿Qué es lo que queremos? Celebremos las cosas que han pasado buenas, cómo podemos mejorar y cómo podemos visualizar los gastos. Podemos hacer, no sé, podemos hacer una campaña de reducción, pero siempre con algo en común. Si los dos quieren mejorar la casa, por ejemplo, en mi casa ahorita la cocina está un poquito vieja, ¿no? No vieja, pero ya han pasado 15 años. Entonces, si queremos mejorar la casa, necesitamos ahorrar un monto. Entonces, los dos tenemos que trabajar hacia eso. Entonces, para poder empezar una conversación de dinero, tenemos que identificar qué nos motiva a los dos. ¿Cuál es el común denominador de los dos? Que nos mueva el motorcito y nos anime a poder planear y visualizar. Es ese viaje, es esa cocina, es ese terreno quizás al lado del mar que queremos estar ahí de jubilación, o queremos engordar un poquito el fondo de independencia financiera, o queremos mejorar o internacionalizar nuestro negocio. ¿Qué es lo que nos está moviendo? Reducir deudas, porque hay mucha gente que no puede dormir en la noche porque dice, ay, la deuda, cada vez que abro esa cuenta se hace más grande. Entonces, identificar cuál es ese común denominador para poder empezar a hablar del dinero. Y ya, vamos a suponer que ya empezamos la conversación, tomé su consejo, y ahora tenemos un goal, una meta. Queremos quizá ir a Europa al final del año. ¿Qué sería un error que no debería hacer después que ya pasamos? Ya tenemos la conversación, ahora, ¿qué otro tipo de error común debería evitar? Bueno, uno de los otros errores que he visto es que unen todo, ponen todo en una cuenta. Entonces, por ejemplo, mi sueldo, el sueldo de mi esposo, todo entra a una cuenta y todo sale ahí, entonces se mezcla. Y eso no debe ser. Lo que uno debería hacer es tener una cuenta separada, los dos deberían tener cuentas separadas y una cuenta junta solo para la casa. Entonces, por ejemplo, yo me puedo encargar de esas vacaciones a Europa y él se puede encargar de la remodelación de la casa, pero juntos tenemos el dinero para la comida, para el techo, para la luz, para el agua. Entonces, cosas en común, y las metas las podemos tener por separado. Porque si juntamos todo, yo he visto muchas parejas que se pelean por eso, porque dicen, oye, te gastaste el dinero que iba a comprar el pollo, o te gastaste el dinero que iba a comprar el mueble. Entonces, no, ahí lo que tiene que haber es solo para la casa, no mezclar. El viaje no debería estar en la cuenta que es para pagar la luz, y tampoco para pagar la casa. Entonces, ese es uno de los errores más comunes que veo, que todos tienen la cuenta juntos. Ese es otro. Sí, eso se pierde porque entonces la meta que tienen en la mente, el goal, lo que van a hacer juntos, se va a perder en todo el argumento por no hacer las cosas correctas. Claro. Y es más bueno o mejor, es mejor a determinar si están en camino a llegar a esa meta. Sí, eso es importante. La solución a eso sería también identificar las metas también, pero ponerlas en diferentes, por ejemplo, cuentas de ahorro. La cuenta de ahorro para Europa y la cuenta de ahorro para la mejora de la casa. Y poner un porcentaje. Sí, y así puede ver, mira, cómo estamos haciendo en el viaje a Europa, y ya puede measure.
Ok, entonces, ¿qué sería otro? Otro error. El otro error que no está relacionado al viaje a Europa ni a la casa es no tener crédito a tu nombre. Porque lo que pasa, y lo he visto yo cuando la gente se divorcia, que se divorcia y nunca tuvo una tarjeta en común o nunca trabajó y entonces por ende no tiene crédito. Entonces si no tiene crédito, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se divorcian y esa persona no califica para una hipoteca o esa persona no puede ni siquiera. Yo tengo una clienta que ella toda su vida estaba casada y tenía el Amex, el American Express negro, y cuando se divorció se lo quitaron y estaba destrozada porque su vida era tener esa tarjeta negra, porque claro, el marido era el que ponía el dinero y todo eso. Entonces, y también tengo clientes que han querido comprarse su casa cuando después de que se separan y no pueden porque no tienen el crédito. Entonces, yo no digo que se endeuden, simplemente saquen una tarjeta de crédito, úsenla responsablemente y vayan creando ese crédito, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. No quiero desearle mal a nadie, pero uno tiene que tener siempre su plan B. Sí, eso es importante también porque yo lo veo, es muy común en los casos de divorcio. A veces, vamos a suponer que una de las personas se quieren quedar con la casa, pero como el otro no tiene quizás crédito, no puede hacer un refinancing. Y eso es un gran problema porque no puede probar que el crédito, sí, todo estaba pagado, todo el mortgage payments, nunca dejó de pagar eso, pero esa persona nunca pudo crecer el crédito solo. Claro. Y a veces entonces tiene que co-sign. Hay otras maneras de evitar esos problemas, Sí. pero es muy fácil de obtener crédito al principio. También con los niños menores. A veces, si todo está pagado para los padres, pero quizás está trabajando, pero está pagando con un debit card o en vez de un credit card, Sí. nada está pasando. Un crédito de cero es mal, casi, no es peor, pero es tan mal de un mal crédito. Claro, y después puede ser que uno se divorcie a los 50 años y ahí tienes que hacer crédito de cero y entonces el tiempo se va cortando entre la jubilación y el crédito. Entonces sí, es importante, como dices tú, tener un crédito aunque sea solo. Sí, sí, aunque sea una tarjeta de crédito donde cada mes pone la gasolina del carro. Exacto. Y eso es, creo que como yo empecé cuando era muy joven en high school, yo voy a obtener una tarjeta de crédito, pero solamente para la gasolina y cada mes, y así aumenta el crédito. Claro, Sí. importante. Ok, y entonces, ¿qué es el número 4? El número 4 es esperar, que la pareja espere a que la otra persona herede de sus padres. Entonces, por ejemplo, dice, si cuando tu mamá se muera o cuando tu papá se muera vamos a heredar $1 millón y ahí es donde vamos a usar ese dinero. Bueno, hay dos cosas ahí erróneas. Una de ellas es que si es heredado, realmente no, o sea, por ejemplo, si mi esposo va a heredar, ese dinero realmente no me pertenece a mí, es una herencia. Entonces no hay que contar con eso, es un error común. Y el otro error que está dentro de eso es que se mezclan las herencias y ese es otro error, porque de ahí ya no es herencia, ya no está protegido. Entonces no se protege, el error es que no se protege lo que pertenece a la familia, lo que es heredado. Sí, eso es súper común en divorcio. El momento que comingo se dice en inglés, cuando pone dinero de una cuenta o una herencia a uno de matrimonio, es muy difícil de decir, no, yo te puedo contar el número y el kilo que me pertenece a mí. Sí. Así ¿Y cómo se puede proteger? Te pregunto a ti como experta. Los prenups y los postnups no puede comingo, porque el momento que usa una cuenta que ese dinero estaba en la cuenta, vamos a suponer que yo tengo una herencia, me dan un cheque o cualquier manera que lo hacen y yo lo voy a depositar en una cuenta que es solamente mía. Ok, yo pongo ese dinero y lo pongo separado, pero muchos de los problemas pasan cuando eso pasa y entonces de esta cuenta yo voy a pagar por el mortgage. Entonces eso enseña que el dinero que
recibiste de la herencia, lo estás usando para algo que es matrimonial. So, para protegerse, los prenups y postnups, que está muy claro que si hay un problema o que quizá no tenía la intención, pero puse ese dinero adentro de la cuenta que era de matrimonio o lo que sea, quizá lo puede evitar así, pero el momento que lo conmingo no tiene un prenuptial, entonces eso abre la puerta de decir, no, eso claramente que debería ser clasificado como matrimonial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Póngalo en una cuenta separada. Abra una cuenta y póngalo separado. No lo usa para algo de matrimonio. Sí, es importante. La otra que está más o menos relacionada es que si tu pareja, hay mucha gente que tiene algo un poquito de adicción, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pones toda la deuda a tu nombre, a veces tampoco es saludable ponerla solamente a nombre de una persona. O sea, hay que ser responsables y hay que asegurarse. Por ejemplo, si mi esposo o una persona, ¿no?, está gastando mucho, que esa tarjeta no tenga la tarjeta a ti, por ejemplo, también, porque entonces no se puede probar en un caso de divorcio que ese dinero era para todos. A mí me ha pasado que a veces, tú estás encargada de la separación y yo a veces recibo eso después y digo, ok, entonces había una deuda, pero ¿cómo sabes cuál es de él y cuál es tuya? Entonces siempre hay que tener claras las deudas. Ese es lo que yo recomiendo con ese error, digamos, común de no tener claras las deudas, quién la hizo y quién no la hizo. Sí, cuándo lo hicieron también. Y sin saber de quién se pertenece esa tarjeta, nunca vas a saber. Pero sí se puede ver cuál persona lo está usando. Normalmente el momento que se separan o que inician un divorcio, lo que pasa después de eso no es que, bueno, yo lo voy a iniciar y voy a gastar una tarjeta y es de matrimonio. No, porque ya tenía la intención de separarse. Claro. Pero sí, muy fácil. Vamos a mantenerlos separados o quizás esta tarjeta va a ser para el gas, esta tarjeta va a ser para la hipoteca o los trips. Sí. Pero todo empieza con hacer una conversación. Sí, claro. y también otra cosa de los gastos que lo recomiendo, y si algunos de ustedes están escuchando y lo saben, que súper, pero si tienen algún pariente que está recién empezando, una vez a mí me dijeron este consejo que a mí me ayudó muchísimo, que es, a veces personas no saben, por ejemplo, se casan o se juntan y dicen, ¿cómo dividimos los gastos? Yo recomiendo que sean en proporción. Por ejemplo, si uno es maestro y el otro es empresario y uno gana más que el otro, entonces que aporten, pero que aporten en proporción. Es como prorated. Sí. Sí, y eso en realidad, eso así lo hacen, es justo porque obviamente si una persona es una maestra, quizá está limitada en cuánto puede ganar cuando el esposo tiene un negocio y así a veces puede ganar más. Sí. Pero volviendo a ese punto, cuando es así, las cortes por child support y esas cosas, los gastos de los niños normalmente lo hacen a proporción. Claro. Y en inglés se llaman prorated, por porcentaje de las ganancias. Sí, y así debería ser cuando no están divorciados también. Claro, sí. Sí. Y también te acostumbres porque a veces hay muchas personas que no se divorcian porque tienen miedo de lo que va a pasar, las consecuencias o tener que ir por el stress de no saber si voy a poder pagar por X. Pero por eso planificando eso al principio o durante, eso te va a quitar ese stress. Sí, claro. Y eso no ayuda en una relación. Sí, es bueno estar ese stress. Es bueno estar con alguien porque los quieres, no por el dinero. Claro. La última es no entender. Un error común es no entender el historial de tu pareja, el historial financiero de tu pareja. Muchas personas ahorran porque sufrieron mucho de niños, no tuvieron lo suficiente y entonces no saben lo que es la abundancia.
Entonces tienen que enseñarle a la otra persona, mira, no todo es malo, hay cosas buenas. O otra persona puede haber crecido en abundancia y entonces no se lleva bien con su pareja porque la pareja es totalmente diferente, ¿no? O es gastadora, digamos, ¿no? Entonces, entender y ser curiosos, sobre todo cuando uno está saliendo en citas, ¿no? O recién se están conociendo. Cuéntame cómo era cuando eras chico, cuándo fue la primera vez que usaste el dinero, qué es lo que hiciste, qué te decían tus papás del dinero, ¿era algo bueno, era algo malo? Así más o menos vas entendiendo la forma de pensar, cómo ve uno, su pareja, el dinero. Sí, es entretenido y it's fun. Yo sé que Elaine, usted es una autora y ha escrito no sé cuántos libros, pero específicamente tiene uno sobre las parejas y de matrimonio. Hasta un juego usted tiene. Sí. Pero todas estas cosas son divertidas y ayuda en abrir esa conversación sobre los negocios. ¿Usted piensa que esos libros también ayudan? Claro, porque no es sobre ti y sobre mí, sino que es, vamos a ver el libro juntos, vamos a jugar el juego juntos. Ese libro se llama Las parejas felices, cuentas en orden, y eso lo pueden conseguir en todas las tiendas en línea. Y si me dan un poquito de tiempo, quizás pueda poner hasta la carta de compromiso, porque es algo que yo recomiendo que todas las parejas tengan como una renovación anual de votos, pero sin tener un sacerdote o un cura o un ministro de la paz. Uno lo puede firmar, porque todos los años las parejas son diferentes. Sí, y quieren crecer. Las parejas quieren crecer juntos, y si son igual, entonces no necesariamente la dinámica cambia, definitivamente. Exacto. Pero mencionaste ese no juego, esto es una carta. Sí. ¿Y qué se trata esta carta? La carta de compromiso es lo que cada persona en una pareja se va a comprometer a hacer. Entonces, por ejemplo, este año yo me voy a comprometer a hacer cosas tan sencillas como arreglar la cocina o llevar a los niños al colegio. Entonces, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer qué. O tú vas a aportar así y yo voy a aportar cómo. Y hacer cosas para el uno y el otro también, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta ver una película de un chick flicks, una película de mujeres, entonces vas a ir a ver esa película y yo voy a hacer otra cosa. Entonces, lo puedes hacer tan sencillo o tan detallado como tú lo quieras, pero en términos mayores son compromisos y reglamentos para que la pareja no se pelee. Es como decir, warned, o sea, te estoy diciendo antes de que lo hagas cómo me siento yo, ¿no? Y todos los años, generalmente yo lo hago en los eneros, cuando empiezan los eneros, pero ahora también en cualquier época del año es una buena época. Mejor es hoy que otro día. Sí, lo puede ser like seasonally. Pero claro. A mí me encanta la idea porque también está diciendo como que esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo puedo hacer, y todo es para al final mejorar a nosotros. La relación. La relación, sí. Usted ofrece mucha información para parejas y familias, y me encanta porque las ideas que usted tiene va a ser un juego o escribir ciertas cosas como una letra, algo que quizá se puede ver como sencillo, pero en realidad es algo que te hace sentar y pensar en sus metas, está haciendo las cosas correctas, están haciéndolo juntos y esas cosas. Muchísimas gracias por ofrecer toda esta información. Pero ya casi nos está acabando el tiempo. Yo sé que su website tiene mucha información, hasta checklists y ciertos resources que nuestra comunidad puede download, y muchísimas gracias por eso. Pero si tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Sí, claro. Mira, en el amor las personalidades financieras opuestas se atraen. Entonces, lo más probable es que estés casado, casada con tu opuesto. Tenle mucha paciencia y ponte curioso, curiosa de la historia del dinero en su vida, porque todos tenemos una buena voluntad de poder ayudar y poder fortalecer la relación. Bueno, Elaine, muchísimas gracias, y a ustedes hasta la próxima semana.